La vasta cámara del Consejo Galáctico vibraba con la habitual mezcla de idiomas. Los dispositivos traductores creaban un zumbido de fondo mientras representantes de 200 especies discutían rutas comerciales, disputas fronterizas e intercambios científicos. En el centro de todo, como siempre, estaba el comandante de la delegación humana, Alan Wright, de pie en la plataforma. Su voz se extendía por la cámara mientras defendía apasionadamente la expansión de los derechos de asentamiento humano en el brazo de Orión. Sus manos se movían con energía al hablar. Un rasgo típico de los humanos que muchas especies alienígenas encontraban agotador. La colonia en Próxima Centauri B ha superado todas las proyecciones de crecimiento, dijo Alan, mostrando gráficos que mostraban impresionantes rendimientos agrícolas. Solicitamos permiso para establecer puestos de avanzada similares en los 3 mundos habitables del sistema trapense. Varios miembros del consejo se movieron incómodos. El representante de Zorlak, un alto ser insectoide, chasqueó las mandíbulas con frustración. Siempre expandiéndose, siempre hablando, murmuró en su ayuda. ¿Acaso los humanos se detienen a escuchar? En realidad, muchas especies han tenido quejas similares desde que se unieron al Consejo Galáctico hace 97 años. Los humanos se habían convertido en la especie más habladora del espacio conocido. Transmitían todo, desde su música, entretenimiento, debates políticos e incluso mensajes personales al cosmos sin restricciones. Sus colonias eran faros de ruido en la quietud del espacio, al fondo de la cámara. La historiadora del consejo, Susan Miller, observaba con una leve sonrisa. A diferencia de la mayoría de los humanos, Susan era silenciosa por naturaleza. Había pasado décadas estudiando la historia de las especies del consejo, aprendiendo sus costumbres y temores. Los extraterrestres la respetaban por esta rara cualidad humana. Escuchaba más de lo que hablaba. La sesión terminó con la aprobación condicional de la expansión humana. Alan ya estaba preparando una declaración para los medios de comunicación de la Tierra cuando Susan se acercó. Quizás deberías bajar el tono de entusiasmo, sugirió. Los Zorlaks lo encuentran amenazante. Alan rió. Todo amenaza a los Zorlaks, excepto el entusiasmo, que es nuestra marca registrada. La galaxia lo espera de nosotros. Susan asintió, pero a veces parecía preocupada. Me pregunto si estamos revelando demasiado. Cada transmisión, cada discurso, era un libro abierto para la galaxia. Eso es diplomacia. Alan respondió, reuniendo sus materiales. La apertura genera confianza. No con todos, dijo Susan en voz baja. 3 días después, Alan debía presentar la nueva iniciativa de exploración espacial profunda de la Tierra. La sala del consejo se llenó, como de costumbre, de representantes curiosos sobre la última aventura humana. Llegó la hora de hablar, pero los asientos de la delegación humana permanecieron vacíos. El presidente del consejo, un arcturiano de piel gris azulada, esperó 10 minutos antes de hablar. Parece que nuestros colegas humanos se retrasaron. Pasaremos al siguiente punto del orden del día, pero al final de la sesión no había llegado ningún humano. No hubo mensajes que explicaran su ausencia. La presidenta del consejo ordenó a su personal que enviara una consulta a la Tierra. No hubo respuesta. Al día siguiente llegaron todas las transmisiones programadas de los noticieros terrestres. No se recibieron intercambios culturales ni actualizaciones científicas. Los intentos de contactar con colonias humanas se recibieron con mensajes automáticos. Las comunicaciones no estaban disponibles temporalmente. Al tercer día de silencio, el consejo convocó una sesión de emergencia. ¿Alguien ha recibido alguna comunicación humana?, preguntó el presidente. Los representantes se miraron entre sí. Ninguno tenía. Quizás su red de comunicación ha fallado, sugirió el delegado próximo, cuya especie tenía una relación a veces tensa con los humanos. El representante Zorlike. Clic nervioso, una especie que transmite constantemente no se queda simplemente en silencio. Algo ha sucedido. Zalvor, la chencha arcturiana. El ministro ofreció lo que muchos pensaban. Por fin, un poco de paz y tranquilidad, déjenos disfrutarlo mientras dure. La risa recorrió la cámara, pero Susan Miller no sonrió. Había solicitado permiso para dirigirse al consejo, una acción inusual para una historiadora. Estimados representantes. Ella comenzó. Su voz carecía de la habitual viveza humana. He estudiado las historias de todas las especies del consejo, pero conozco mejor a las mías. Debo advertirles que este silencio no es normal ni es probable que sea benigno. La cámara en silencio a lo largo de la historia de la humanidad. Hemos sido más ruidosos cuando estamos en paz. Más habladores cuando estamos seguros.
Nuestro silencio siempre ha significado algo más. Susan mostró imágenes históricas en la pantalla principal. Guerras terrestres, conflictos humanos. Cuando los humanos se quedan en silencio, están planeando algo. El delegado próximo se burló. Planeando lo que sus naves comerciales aún llegan a tiempo. Sus estaciones orbitales, excepto nuestros mercantes, simplemente no nos están bombardeando con su ruido interminable. ¿Cuándo fue la última nave de la Tierra? No es. Colonia Susan. Preguntó. Nadie recordaba una. En los últimos días, un auxiliar junior entró corriendo en la cámara, acercándose a la silla con un bloc de datos. El arcturiano leyó, mientras su piel gris azulada palidecía. Acabamos de recibir la noticia de que 3 naves exploradoras próximas cerca del sistema Saúl se han apagado. Anunció la respuesta automática del perímetro defensivo de la Tierra. Solo dice que estamos ocupados. Por favor, respeten nuestras. La cámara estalló en voces preocupadas. Susan esperó a que se hiciera silencio antes de volver a hablar. Recomiendo que enviemos una nave diplomática. Me ofrezco como voluntario para ir, es demasiado arriesgado. La presidencia decidió que continuaremos con los intentos de comunicación. Quizás este sea simplemente un momento cultural que no entendemos. Al levantarse la sesión, el representante de Zorlak se acercó a Susan, la historiadora Miller. Su advertencia me preocupa. ¿Qué cree que está planeando su gente? Susan negó con la cabeza. No lo sé, pero en nuestra historia, cuando los líderes piden silencio, cuando la comunicación se detiene, y no terminó la frase. Durante las semanas siguientes, el silencio continuó. El comercio solo se producía en los confines del espacio humano. Comerciantes extraterrestres que regresaban de las estaciones orbitales terrestres informaron de actividad inusual. Proyectos de construcción masivos. Naves militares moviéndose en formación, pero sin explicaciones. La galaxia se había acostumbrado al ruido humano. Su música sonaba en bares alienígenas. Sus noticieros discutían los eventos abiertamente. Sus diplomáticos explicaban cada decisión con gran detalle. El silencio se sentía mal, como un latido perdido en la noche. Susan buscó pistas en antiguas transmisiones humanas. Encontró un discurso del almirante Greg Evans, 6 meses antes. Eso de repente parecía importante. Nos hemos vuelto demasiado cómodos transmitiendo nuestras fortalezas y debilidades a las estrellas. Quizás sea hora de que recordemos el valor de mantener nuestro propio consejo. En aquel entonces, nadie había prestado mucha atención. Ahora, Susan lo repasaba una y otra vez, preguntándose qué había cambiado, qué habían visto o encontrado los humanos que los hizo refugiarse en el silencio. Fuera lo que fuese, la galaxia estaba empezando a preocuparse, porque, como Susan les había advertido a lo largo de la historia de la humanidad, el silencio siempre había precedido a la acción, y cuanto más largo era el silencio, más significativa era la acción que seguía. El miedo se extendía cuando los humanos guardaban silencio. ¿Qué vino después? Pasaron 3 meses y el silencio de la Tierra continuaba. El Consejo Galáctico había establecido un comité especial de vigilancia, pero aún tenía poco que informar. Las naves comerciales humanas llegaban a puertos neutrales, cargaban y descargaban mercancía y partían sin entablar la habitual charla amistosa que una vez caracterizó a los comerciantes humanos. Cumplían todas las normas a la perfección. Presentaban la documentación adecuada e ignoraban los intentos de conversación informal. Susan Miller había empezado a pasar sus días en los archivos del Consejo, buscando cualquier precedente histórico. El silencio la mantenía despierta por la noche. Algo grave estaba sucediendo y estar a oscuras la asustaba más que cualquier anuncio. Historiador Miller. Una voz la llamó desde la entrada del archivo. Susan levantó la vista para ver a Kra. Analista aproximado. A pesar de las tensiones políticas entre sus especies, Susan siempre había considerado que la CIA era razonable. El presidente del Consejo solicita su presencia. Dijo que una nave mercante había regresado de la estación orbital terrestre con observaciones preocupantes en la cámara privada. El capitán Bidi, un gandoriano armado con un antebrazo, proyectó imágenes de la visita de su nave a la principal estación comercial terrestre. Se nos permitió atracar como de costumbre. Bidi explicó su traductor, convirtiendo su lenguaje silbante en lenguaje estándar, pero la estación era diferente. Personal militar por todas partes. La mayoría de las secciones estaban cerradas a los visitantes. Las imágenes mostraban soldados humanos con armadura aerodinámica nueva patrullando los pasillos.
Enormes bahías de construcción visibles a través de las ventanas revelaban naves en construcción, no naves mercantes, sino algo más. Estas no se parecen a ninguna nave humana que haya visto antes. V continuó, sin ventanas de visualización, fuertemente blindadas, y esto. Él amplió la imagen. Una imagen mostraba un enorme objeto en construcción. Esto es, al menos 5 veces más grande que cualquier nave humana anterior. El presidente del consejo se giró hacia Susan. ¿Qué están construyendo? La historiadora Susan estudió las imágenes. Con cuidado, parecen naves de guerra, pero no como nuestros diseños estándar. Dudo. Parecen construidas para un conflicto mayor. ¿Planean atacar el consejo?, preguntó el representante de Zorlak. Las mandíbulas chasquearon rápidamente en señal de angustia. Eso no tiene sentido. Susan respondió con firmeza. Los humanos se han beneficiado enormemente del comercio y la cooperación galácticos. No tenemos motivos para interrumpir eso. Entonces, ¿qué presionó la silla? No lo sé, Susan. Admití, pero encontré algo interesante en los archivos antes de unirme al consejo. Otras 3 especies pasaron por periodos de apagón de comunicación las 3 veces. Esto precedió a una importante movilización defensiva contra una amenaza externa. La cámara quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. ¿Qué amenaza podría requerir este nivel de preparación?, preguntó Kroll antes de que alguien pudiera especular. Un auxiliar entró corriendo con un bloc de datos. Noticias urgentes de la estación de monitoreo Epsilon. Ella anunció que han detectado actividad inusual en Marte. La pantalla principal se activó para mostrar imágenes del telescopio. Los proyectos de construcción masivos en la superficie marciana eran visibles incluso desde la órbita. Lo más preocupante fue una serie de lo que parecían ser campos de pruebas de armas donde destellos de energía iluminaron el paisaje rojo. Esta filmación fue tomada ayer. La IA. Explicó que nuestros analistas identificaron al almirante Jack Peterson supervisando las pruebas. Susan se inclinó hacia adelante. Jack Peterson. Es el jefe de la flota de defensa humana. Si supervisa personalmente las pruebas de armas, hay más. La ayuda continuó. La DRA. Olivia Grant no ha sido vista en público durante 2 meses. Su equipo de investigación ha desaparecido por completo. ¿Quién es esta Grant?, preguntó el delegado de Próxima. Uno de los físicos cuánticos más destacados de la Tierra. Susan explicó que su trabajo sobre barreras dimensionales fue innovador. Si ella también se ha apagado, las implicaciones. Pensaban mucho en la sala. Los humanos no solo construían naves, sino que desarrollaban nuevas armas. El rastreo tecnológico se puso de pie. El Imperio Próxima no puede quedarse de brazos cruzados mientras los humanos se arman. Deberíamos enviar una misión de reconocimiento militar adecuada, no solo naves de exploración. Los últimos exploradores no devolvieron la silla. Le recordó que no me arriesgaré a una escalada después de la reunión. Susan se encontró caminando por los tranquilos jardines del complejo del Consejo. El entorno artificial fue diseñado para acomodar a todas las especies miembros, con secciones que replican diferentes condiciones planetarias. Ella estaba sentada en él. Sección de la Tierra. Rodeada de plantas de su planeta natal. Pareces preocupado, historiador. Susan levantó la vista para ver a Zbour, el arcturiano que, al principio, había celebrado el silencio humano. ¿No te parece?, preguntó. Algo ha asustado tanto a mi gente que ha cambiado por completo su comportamiento, algo que debería preocupar a todos. Zalbor se sentó a su lado en el banco. Quizás los humanos simplemente han decidido ser más como el resto de nosotros. Más reservados, más circunspectos. Susan negó con la cabeza. No entiendes a los humanos, somos criaturas sociales. Comunicativos por naturaleza. Este silencio no es natural para nosotros. ¿Qué crees? ¿Se están preparando para...? No lo sé. Susan admitió, pero la escala sugiere algo masivo. Más tarde esa noche, Susan recibió un mensaje privado en sus aposentos. El remitente figuraba solo como observatorio de Marte. Sus manos temblaron ligeramente. Al abrirlo, el mensaje contenía solo un mapa estelar con coordenadas marcadas en rojo y 6 palabras. Ya vienen, estamos tratando de prepararnos. Susan miró el mapa. Se le heló la sangre. Las coordenadas apuntaban a un lugar más allá del borde exterior de la galaxia. Espacio vacío según los registros del Consejo. Pero alguien en Marte creía que había algo allí,
algo que requería que una civilización se armara en secreto. A la mañana siguiente, Susan solicitó una reunión urgente con el presidente del consejo. Trajo el mensaje, aunque sabía que causaría pánico. Llegó por un canal privado. Ella explicó: creo. Es de alguien que conocí en el observatorio de Marte. Alguien intenta advertirnos. La presidenta estudió el mapa. Estas coordenadas están fuera de nuestro rango de reconocimiento. No hay nada que sepamos. Susan dijo: Presidenta, solicito permiso para llevar una nave de investigación a estas coordenadas. Absolutamente no es la presidenta. Respondió: si los humanos ven amenazas donde no las hay, es su problema. No nos dejaremos arrastrar a su paranoia. Mientras Susan salía de la oficina de la presidenta, un oficial de seguridad del consejo se acercó a ella. El historiador Miller dijo: en silencio, ha habido un incidente. Una nave militar cercana intentó escanear el perímetro de defensa de Júpiter. Fue destruido por completo. Tecnología que nunca habíamos visto antes. Susan cerró los ojos brevemente. ¿Hubo una advertencia? Solo un mensaje del sistema de defensa humana. Advertencia final. Allegense. El miedo que había estado creciendo en susurros ahora explotó en todo el consejo. Se convocaron sesiones de emergencia. Se incrementaron los presupuestos de defensa. Algunas especies comenzaron a retirar a sus ciudadanos de las estaciones cercanas al espacio humano. Nadie sabía para qué se preparaban los humanos, pero todos ahora entendían una cosa claramente cuando los humanos guardaron silencio. No era la paz lo que planeaban, y lo que fuera que había causado este cambio era algo que los humanos creían que valía la pena luchar por o contra la galaxia. Los que antes encontraban molesta la charla humana, ahora encontraban su silencio aterrador. 7 meses después del silencio humano, el Consejo Galáctico se había acostumbrado a la nueva normalidad, el comercio continuaba. Pero todos los intentos de una interacción más profunda con los humanos se encontraron con rechazos educados. Muchas especies se habían dado por vencidas, tratando de comprender qué estaba sucediendo y habían pasado a otras preocupaciones. Susan Miller no había renunciado a la carta estelar. Las coordenadas la atormentaban. Había convencido discretamente a algunos científicos para que dirigieran escaneos de largo alcance hacia esa región del espacio, aunque no habían encontrado nada inusual hasta el momento. Una mañana, las alarmas del consejo sonaron por todo el complejo. Susan acudió corriendo a la sesión de emergencia, junto con representantes de todas las especies miembro. «Tenemos una situación», anunció el presidente del consejo una vez que todos estuvieron sentados. La pantalla principal se activó mostrando imágenes de un centro de comercio en el brazo de Orión. Hace 12 horas, la flota pirata Krell atacó el centro de Orión. Se escucharon jadeos en la cámara. Los piratas Krell habían aterrorizado el brazo de Orión Durante décadas atacaron rutas comerciales, asaltaron colonias y desaparecieron antes de que las fuerzas militares pudieran responder. El Consejo había intentado durante años. Para detenerlos con poco éxito, ¿cuántos barcos se perdieron? El representante de Zorlak preguntó: «Ninguno». El presidente respondió: «Por eso, la grabación continuó mostrando a la flota Krell, 15 naves fuertemente armadas avanzando para atacar el centro. De repente, desde detrás de una luna cercana, aparecieron 6 naves. Eran elegantes, oscuras y de diseño inconfundiblemente humano, aunque a diferencia de cualquier nave humana vista antes, la grabación mostraba a las naves humanas moviéndose con increíble precisión. No emitieron advertencias ni demandas, como era el procedimiento estándar. Simplemente se involucraron. La batalla duró menos de 5 minutos. Las naves Krill, temidas en todo el sector, fueron inutilizadas una a una con ataques quirúrgicos que paralizaron sus motores y armas, pero dejaron el soporte vital intacto. Las naves humanas abordaron los barcos piratas, capturaron a las tripulaciones y las entregaron a las autoridades del centro. El presidente explicó que toda la operación se llevó a cabo sin una sola baja en ninguno de los bandos. La cámara vibraba con una conversación asombrada. «Hay más». El presidente continuó: «El comandante del grupo de trabajo humano dejó este mensaje». La pantalla mostraba a un oficial humano con un nuevo tipo de uniforme. El teniente Paul Harris. Un rostro severo y habló sin el entusiasmo humano habitual. «La piratería de Krill en este sector ha terminado», afirmó rotundamente. «Tuvimos un problema, lo solucionamos, volvemos al trabajo». El mensaje terminó. No hubo explicación de cómo supieron del ataque con antelación. No hubo celebración de su victoria. No hubo exigencias de reconocimiento ni recompensa.
Esto no es un comportamiento humano normal. El delegado de Próxima, expresando lo que todos pensaban, dijo Susan. Se puso de pie. «Puedo hablar», dijo el presidente. El Arcturión asintió. Lo que acabamos de presenciar es un cambio drástico en el enfoque táctico humano. Susan explicó que históricamente las operaciones militares humanas iban acompañadas de una extensa comunicación, advertencias, ultimátums y explicaciones de los objetivos. Señaló la pantalla. «Esto es algo nuevo, es eficiente», señaló el representante de Thorlac, casi impresionado. No se desperdició energía hablando, «¿Pero por qué ahora?», preguntó el analista de Próxima. Los Krelch han sido un problema durante décadas. ¿Por qué de repente tratarlos de esta manera? Nadie tuvo una respuesta después de la sesión. Zalbor, el Arcturión, se acercó a Susan. Parecía un historiador preocupado. «Miller, nuestros escaneos de largo alcance de las coordenadas que proporcionaste detectaron algo inusual». El corazón de Susan se aceleró. «¿Qué encontraste?» Nada concreto. Zbor admitió, «pero hay un extraño patrón de energía. Muy tenue. Podría ser un fallo del sensor, pero ¿no lo crees?» «¿Susan ha terminado?» «Creo que deberíamos investigar más a fondo», dijo extraoficialmente. 2 días después, Susan y Zalbor se reunieron en un laboratorio de investigación privado. El Arcturión había traído datos mejorados del sensor. «Amplificamos la señal y encontramos esto». Explicó que muestra un patrón de fluctuaciones de energía. «No es natural. Hay algo ahí fuera moviéndose hacia aquí, muy lento, pero definitivamente moviéndose». «¿Qué tan grande?», preguntó Susan. «Esa es la parte preocupante», dijo Salvar en voz baja. «Basado en la producción de energía. Enorme, posiblemente una flota». Susan miró fijamente los datos. «Esto es lo que mi gente ha visto. Por eso han guardado silencio, pero ¿por qué no se lo dicen al Consejo?», preguntó Zalbor. «¿Por qué prepararse en secreto?». Antes de que Susan pudiera responder, su comunicador personal sonó. El mensaje fue breve. La ministra de Defensa, Laura Wilson, se reunirá mañana con representantes del Consejo. Embajada de la Tierra. Solo un grupo pequeño. Susan levantó la vista. En Zalbor, podríamos obtener respuestas antes de lo esperado. La Embajada de la Tierra llevaba meses casi vacía. Cuando Susan llegó con el presidente del Consejo y representantes de las 5 especies principales, encontraron el edificio repleto de actividad. La seguridad era estricta, con guardias humanos que vestían la misma armadura avanzada que se vio en imágenes anteriores. Los condujeron a una sala de conferencias donde la ministra de Defensa, Laura Wilson, los esperaba. Era una mujer alta, de cabello corto y gris, y ojos que parecían haber visto demasiado. «Gracias por venir», dijo sin preámbulos. «Le debemos una explicación por nuestro comportamiento reciente». «Sí que lo sabes», respondió la presidenta del Consejo. 7 meses de silencio han causado considerable preocupación. Wilson asintió. «Era necesario. Detectamos algo acercándose desde más allá del borde galáctico, algo que ha destruido otras civilizaciones». Activó una pantalla que mostraba escaneos detallados del patrón de energía que Zalbor había descubierto. «Esto no es solo una flota, es una fuerza invasora de una especie que llamamos los cosechadores. Se mueven de galaxia en galaxia, despojando recursos y eliminando la vida sensible». «¿Cómo sabes esto?», preguntó el delegado Próximo con escepticismo. «Porque ya habían estado aquí antes». Wilson explicó que hace 2 millones de años hay registros en ruinas antiguas. En las ruinas de Marte, solo logramos traducirlas recientemente. Describen la última invasión y prometen otra. Susan sintió frío. «¿Por qué no se lo dijiste al Consejo inmediatamente?». La expresión de Wilson se endureció. «Porque las ruinas también explicaban cómo operan los cosechadores. Monitorean las comunicaciones cuando detectan civilizaciones discutiendo su aproximación. Acelerar su cronograma y atacar esos mundos primero». La sala quedó en silencio al aclararse las implicaciones. Nuestro silencio era protección. Wilson continuó. «Para nosotros y para ustedes, tuvimos que prepararnos sin alertarlos. La flota pirata». El representante de Thorlac comenzó una prueba. Wilson confirmó nuestras nuevas naves y tácticas. «Hemos renovado completamente nuestro enfoque militar. Sin advertencias, sin ultimátums, sin comunicación desperdiciada. Solo acciones precisas». «¿Cuánto tiempo tenemos?».
La presidenta del Consejo preguntó, 6 meses, tal vez menos. Wilson respondió, hemos estado construyendo defensas en todo el espacio humano, pero no será suficiente. Miró a cada uno de ellos. Necesitamos que toda la galaxia se prepare, pero con cuidado. Sin transmisiones abiertas sobre la amenaza, sin anuncios públicos. Nos están pidiendo que nos vayamos. Susan se dio cuenta. Wilson asintió. Cuanto más silenciosos nos volvamos, mayores serán nuestras posibilidades. Los recolectores vendrán de todos modos, pero podemos controlar nuestra preparación cuando lleguen. Al terminar la reunión, Susan se quedó atrás. El ministro Wilson mencionó, hay algo que no entiendo. Ya vienen. ¿Cómo pudo alguien enviar eso sin arriesgarse a ser detectado? Wilson sonrió levemente. Era de la doctora Olivia Grant. Desarrolló un nuevo método de comunicación, irrastreable e indetectable. Lo estamos implementando en el espacio humano y compartirán esta tecnología. Sí, Wilson dijo, a partir de mañana, la galaxia necesita aprender lo que los humanos ya han aceptado. A veces, la supervivencia no depende de cuán alto hables, sino de cuándo decides guardar silencio. La noticia de la amenaza de la cosechadora se propagó por el Consejo Galáctico utilizando el sistema de comunicación seguro desarrollado por la doctora Olivia Grant. A diferencia de las transmisiones tradicionales que se difundían abiertamente al espacio, este sistema utilizaba dispositivos con enlaces cuánticos que no podían ser interceptados ni detectados. Los líderes del Consejo acordaron mantener la información limitada a quienes la necesitaban, evitando cualquier anuncio público que pudiera alertar al enemigo que se acercaba. Un mes después de la reunión con el ministro de Defensa Wilson, Susan Miller se encontró a bordo de la nave insignia humana Guardián, viajando a la Tierra por primera vez desde que comenzó el silencio. La enorme nave se movió por el espacio sin apenas emisiones. Una hazaña tecnológica que habría parecido imposible un año antes desde la plataforma de observación. Susan observó cómo se acercaban al sistema Saúl. Se quedó sin aliento ante lo que vio. El espacio ultraterrestre alrededor de la Tierra se transformó. Enormes plataformas de defensa orbitaban el planeta. Astilleros flotaban cerca de Marte, produciendo naves de guerra a un ritmo increíble. El cinturón de asteroides había sido parcialmente desmantelado. Sus recursos se utilizaron para construir un anillo de estaciones de defensa más pequeñas. Impresionante, ¿verdad?, dijo una voz a sus espaldas. Susan se giró y vio a Henry Morgan, el físico más destacado de la Tierra, de pie en la puerta. Era un hombre alto de ojos amables que contrastaban con su expresión seria. Hemos logrado en 7 meses lo que normalmente tomaría décadas, continuó, uniéndose a ella en la ventana. ¿Cómo?, preguntó Susan simplemente. El miedo es un poderoso motivador, respondió Henry. Cuando detectamos por primera vez a los recolectores, hubo pánico y luego determinación. Cada nación, cada colonia, unida con un solo propósito. Susan pensó en esto, pero ¿por qué no buscar ayuda del Consejo inmediatamente? El rostro de Henry se ensombreció. Lo intentamos hace 8 meses, comandante. Wright presentó evidencia temprana a los miembros electos del Consejo, quienes la descartaron como paranoia humana. Nos llamaron belicistas buscando excusas para construir armas. Susan no sabía esto, nunca supe de esa reunión, se mantuvo en secreto. Henry explicó que, tras el rechazo, nuestros líderes tomaron una decisión difícil. Si el Consejo no nos creía, nos prepararíamos solos. Demostraríamos que la amenaza era real con acciones, no con palabras. Su conversación fue interrumpida por un anuncio. Se solicitó a todos los visitantes que ingresaran a la sala principal de reuniones. Susan se unió a representantes de 12 especies principales en una gran cámara, dominada por una pantalla holográfica de la galaxia. El físico Henry Morgan estaba de pie junto a la doctora Olivia Grant, cuya misteriosa desaparición había causado tanta preocupación meses antes. La científica parecía cansada pero decidida mientras activaba la pantalla. Gracias a todos por venir, comenzó. Lo que estoy a punto de mostrarles confirma todo lo que temíamos. El holograma se acercó a las coordenadas del misterioso mensaje de Susan. Ahora, en lugar de espacio vacío, podían ver claramente una formación masiva moviéndose lentamente hacia la galaxia. Hace 3 días, enviamos una sonda no tripulada con sensores mejorados a estas coordenadas. Olivia explicó que transmitió estos datos antes de ser destruida. La imagen se mejoró para mostrar cientos de objetos masivos, cada uno más grande que el acorazado más grande del Consejo. Se movían en perfecta formación, rodeados de miles de naves más pequeñas.
La flota de cosechadoras. Olivia continuó, basándose en su velocidad actual, llegarán al borde exterior de nuestra galaxia en 3 meses. La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban esta realidad. Los registros antiguos eran correctos. Henry añadió, vienen cada 2 millones de años, cuando la vida en la galaxia se ha reconstruido lo que cosecharon por última vez. No solo toman recursos. Eliminan toda la vida avanzada para evitar la resistencia en su siguiente ciclo. Un representante arcturiano se puso de pie. ¿Cómo podemos defendernos de algo de esta escala? Henry asintió a Olivia, quien cambió la pantalla para mostrar un complejo patrón de energía. Por eso hemos estado trabajando en silencio. Ella explicó que los recolectores usan un sistema de detección avanzado que monitorea las comunicaciones. Cualquier civilización que discuta su enfoque se convierte en un objetivo prioritario, pero deben saber que existimos. Dijo el representante Zorlak. Nuestras señales se han estado transmitiendo durante siglos. Sí, Olivia. De acuerdo, pero no saben que los hemos detectado, lo que nos da una ventaja. Miró alrededor de la habitación y dijo, hemos desarrollado algo que no esperarán. La pantalla cambió de nuevo, mostrando un patrón similar a una red que se extiende desde la Tierra hacia afuera. Lo llamamos la red de escudos. Henry explicó, basándose en la tecnología de comunicación del Dr. Grant, estos dispositivos crean un campo de energía que interrumpe los sensores y armas de los recolectores. Los hemos estado colocando por todo el espacio humano, pero el espacio humano es solo una pequeña parte de la galaxia. O analista próximo. Henry asintió. Por eso necesitamos su ayuda. Cada uno de sus mundos debe construir estos dispositivos y extender la red. Si cubrimos suficiente galaxia, podremos obligar a los recolectores a participar bajo nuestros términos durante las próximas horas. Los científicos humanos explicaron su plan en detalle. Compartirían la tecnología tanto para la red de escudos como para sus nuevos sistemas de armas. Cada especie sería responsable de construir y desplegar las defensas en su territorio. Lo más importante es que todos los preparativos debían continuar en silencio absoluto, con transmisiones mínimas que pudieran alertar al enemigo. Al concluir la reunión, Susan habló con Olivia en un rincón tranquilo de la sala. «Me enviaste ese mensaje con las coordenadas». Susan dijo, no era una pregunta. Olivia asintió. Necesitábamos a alguien en el consejo que escuchara. Tu reputación como historiadora que estudia patrones te convertía en la opción lógica, pero ¿por qué no enviar más información? ¿Por qué ser tan críptica? Como no estábamos seguros de si los recolectores podían interceptar las comunicaciones tradicionales, Olivia explicó que la tecnología de enlace cuántico aún no estaba lista, así que solo podíamos arriesgarnos a decir esas pocas palabras. Susan pensó en los meses de miedo y confusión. Tantas especies desconfiaron de los humanos debido al silencio. La expresión de Olivia era solemne. Mejor desconfiar que extinto. Y ahora lo entienden. Más tarde ese mismo día, Susan se unió a una reunión más pequeña con el almirante Jack Peterson, quien había estado coordinando los preparativos militares de la Tierra. La oficina del almirante daba a los enormes astilleros que orbitaban Marte. ¿Cómo cambiaron los humanos tan completamente en tan poco tiempo?, le preguntó Susan. Siempre fuiste tan abierto, tan comunicativo. El rostro curtido de Jack mostró un atisbo de tristeza. No hemos cambiado nuestra naturaleza, dijo el historiador Miller. Acabamos de recordar nuestros instintos más antiguos a lo largo de la historia de la humanidad. Nos hemos enfrentado a amenazas de extinción cada vez que nos adaptamos. Se detuvo y observó las naves en construcción. Los humanos hablamos cuando estamos cómodos, celebramos, debatimos, compartimos cada pensamiento, pero cuando nos vemos realmente amenazados, su voz se endureció, nos concentramos, nos preparamos y atacamos con todas nuestras fuerzas. Susan se dio cuenta entonces de que había asustado más a la galaxia que el silencio mismo. No era solo que los humanos hubieran dejado de hablar, sino que habían revelado una capacidad de propósito único que nadie sospechaba. La especie, parlanchina y a veces caótica, se había transformado en algo mucho más peligroso, y a medida que la flota de cosechadores se acercaba, toda la galaxia pronto agradecería esa transformación. Las últimas semanas antes de la llegada de los cosechadores transcurrieron en un torbellino de actividad. Utilizando el sistema de comunicación seguro de la Dra. Olivia Grant, el Consejo Galáctico coordinó el mayor esfuerzo unificado de su historia. Especies que antes competían o incluso luchaban, ahora trabajaban juntas.
Construyendo sistemas de defensa basados en diseños humanos y extendiendo la red de escudos a lo largo de vastas regiones del espacio, Susan Miller asumió el rol de coordinadora entre las fuerzas humanas y las razas del Consejo. Hoy, se encontraba en la cubierta de mando de la enorme nave insignia humana, la Defender, observando cómo las naves aliadas se movían en formación. La nave estaba bajo el mando del comandante de flota Kevin Bennett, un hombre severo que hablaba poco, pero inspiraba absoluta confianza. El nodo de escudo final está en línea. Un joven oficial de la estación de comunicaciones informó que la cobertura de la red está al 97% del área planificada. El comandante Bennett asintió una vez y la evacuación de los mundos fronterizos se completó. Señor, toda la población civil ha sido trasladada a sistemas protegidos. Susan se maravilló del cambio en las operaciones humanas. Atrás quedaron las largas explicaciones y los discursos emotivos que una vez caracterizaron el liderazgo humano. En su lugar, esta nueva eficiencia, precisión, enfoque y seriedad absoluta. Allá vienen, anunció el oficial de sensores. De repente, todas las miradas se dirigieron a la pantalla principal. La enorme flota de cosechadoras había entrado en el límite de la galaxia exactamente donde los antiguos registros marcianos habían predicho que cientos de enormes naves se movían en perfecta formación rodeadas de miles de naves más pequeñas. Susan sintió que se le aceleraba el corazón. A pesar de meses de preparación, la vista era aterradora. Cada nave cosechadora eclipsaba incluso al mayor Dreadnought del Consejo. Sus cascos oscuros absorbían la luz en lugar de reflejarla, haciéndolos parecer agujeros móviles en el espacio. Todas las naves mantenían silencio de comunicación. El comandante Bennett ordenó cambiar al enlace de concesión. Solo el enlace de concesión, llamado así por su inventor, permitía la comunicación instantánea, indetectable para los sensores de las cosechadoras. Era la mayor ventaja de la humanidad, la capacidad de coordinarse sin ser escuchados en el canal seguro. La voz de Bennett era tranquila. Recuerda tu entrenamiento. Recuerda el plan. No saben qué estamos esperando. Que vengan con nosotros. Susan observó cómo la flota cosechadora seguía avanzando, aparentemente inconsciente de la trampa en la que se encontraban. Al entrar, la red de escudos permaneció latente, invisible para sus sensores. Las naves aliadas esperaban en posiciones estratégicas. Los sistemas de energía eran mínimos. Evitar la detección. La primera prueba se produjo cuando un grupo de naves exploradoras recolectoras se acercó a una colonia minera aparentemente indefensa. Al acercarse al alcance, el comandante Bennett dio una simple orden: Nodo 7, activar. Una sección de la red de escudos se llenó de campos de energía vital. Un destello brilló alrededor de las naves exploradoras, aislándolas de la flota principal antes de que pudieran reaccionar. Naves de 3 especies diferentes del Consejo emergieron de sus escondites y abrieron fuego con armas basadas en diseños humanos. La batalla fue breve y decisiva. Las exploradoras recolectoras, sorprendidas, fueron rápidamente desactivadas. Están cambiando de rumbo. El oficial de sensores informó que la flota principal se está desviando hacia el nodo 7. Bennett sonrió levemente. Mordieron el anzuelo. Todas las unidades se preparan para la fase 2 en las próximas horas. Susan observó cómo las fuerzas aliadas ejecutaban su estrategia con precisión. Las recolectoras fueron arrastradas a una trampa tras otra. Segmentos de su flota aislados por la red de escudos y atacados por grupos de ataque que esperaban. Pero las recolectoras se adaptaron rápidamente tras perder casi 100 naves. Su flota principal formó una formación defensiva y ralentizó su avance. Están escaneando con mayor intensidad, informó el oficial de sensores. Han detectado el borde de la red de escudos. Bennett se giró hacia Olivia Grant, quien se había unido a ellos en la cubierta de mando. Doctora, nos están descubriendo. Es hora. Olivia asintió y se dirigió a una consola especializada. Iniciando un pulso de red en 3, 2, 1. A lo largo de la vasta región espacial, los nodos de la red de escudos pulsaron simultáneamente con energía. El efecto en la flota cosechadora fue inmediato. Su formación vaciló mientras nave tras nave perdía las capacidades de los sensores. Ordenó Bennett a todas las flotas que se enfrentaran desde sus escondites. En todo el sector, las fuerzas combinadas del Consejo Galáctico atacaron. Las naves humanas lideraron la carga usando las armas avanzadas que habían desarrollado durante sus meses de silencio. Los cosechadores, ciegos y desorganizados, no pudieron coordinar su defensa. Susan se aferró a la barandilla mientras el defensor avanzaba hacia la batalla. Sus poderosas armas, destrozando una nave capital cosechadora a su alrededor.
Naves de una docena de especies lucharon con una precisión coordinada que habría sido imposible solo unos meses antes. Durante 3 días, la batalla se prolongó a lo largo de todo un sector espacial. Los cosechadores, a pesar de la superioridad tecnológica, no pudo superar la ventaja de la red de escudos y las Fuerzas Unidas se desplegaron contra ellos, una a una. Sus naves fueron inutilizadas o destruidas al 4.º día. Las naves cosechadoras restantes rompieron la formación y huyeron, saltando a una velocidad superior a la de la luz, en un rumbo que los llevaría fuera de la galaxia. Representantes de todas las especies del Consejo se reunieron en la cubierta de mando del Defensor. El ambiente era solemne a pesar de su victoria. Se habían perdido muchas naves. Se sacrificaron muchas vidas para lograr este resultado. El comandante Bennett se dirigió a los líderes reunidos. Los cosechadores han sido derrotados, pero no destruidos. Regresarán quizás en décadas, quizás en siglos. Debemos permanecer vigilantes. Susan dio un paso al frente. ¿Volverán los humanos a sus antiguas costumbres? ¿Hablarán abiertamente de nuevo? La almirante Kate Foster, quien había coordinado las fuerzas terrestres, respondió: hablaremos, pero de forma diferente. Nuestro silencio nos enseñó su valor. Algunas cosas deben permanecer en silencio. Algunos planes se mantienen ocultos. Miró a su alrededor. La sala es de exploradores y diplomáticos por naturaleza, pero guerreros cuando es necesario. La presidenta del Consejo se acercó a Bennett. La galaxia tiene una deuda con la humanidad. Viste la amenaza, te preparaste, nos guiaste en la defensa. ¿Qué podemos ofrecer en agradecimiento? Bennett negó con la cabeza. No se necesita nada. Esto era supervivencia, no caridad. Más tarde, cuando los barcos aliados comenzaron su viaje a casa, Susan se encontró en la cubierta de observación con Henry Morgan observando las estrellas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora reconstruimos. Henry respondió, y nosotros, recordamos. Berwatt Henry se volvió hacia ella, con expresión seria pero esperanzada. Que la galaxia es peligrosa, que las amenazas pueden volver, pero también que cuando nos mantenemos unidos podemos afrontar cualquier cosa. En los meses siguientes, la comunicación humana se reanudó gradualmente. Las transmisiones de noticias regresaron. Los intercambios culturales se reanudaron. Se restablecieron las misiones diplomáticas, pero algo había cambiado. La charla interminable que una vez definió a la humanidad fue reemplazada por una comunicación más mesurada y reflexiva. Los representantes humanos hablaban en las sesiones del Consejo con nueva autoridad. Cuando hacían declaraciones, otras especies escuchaban atentamente. El recuerdo de su silencio y lo que había precedido permanecía fresco en la mente de todos. Un nuevo dicho se extendió por la galaxia. Observa a los humanos cuando hablan, escucha. Cuando callan, prepárate. Susan documentó estos cambios en sus registros históricos, señalando el cambio en la percepción de los humanos. Antes del silencio, se les consideraba ruidosos, a veces molestos, aliados. Después, eran respetados y, sí, a veces temidos por el poder que se escondía tras su apariencia amistosa. En el aniversario de la batalla, Susan visitó la Tierra para una ceremonia conmemorativa. El comandante Alan Wright, quien una vez argumentó apasionadamente en la Cámara del Consejo, pronunció un breve y poderoso discurso que terminó con palabras que resonaron por toda la galaxia. Hemos aprendido cuándo hablar y cuándo callar. Hemos aprendido cuándo explicar y cuándo actuar, pero lo más importante es que hemos aprendido que nuestra mayor fortaleza no reside en nuestras palabras, sino en lo que hacemos cuando las palabras ya no son suficientes. La galaxia, de hecho, había aprendido a temer el silencio humano, pero también a estar agradecida por él.